Saludos a todos, mi nombre es Natalie González, estudiante del programa de Sociología. Esta es mi exposición de la fase 3 para el curso Sociología de la Familia, titulado Transformaciones de la Familia en el Contexto Colombiano. En esta exposición abordaré principalmente las transformaciones que han sufrido las familias a través de los años en el contexto colombiano, especialmente en mi contexto Bogotá, en la ciudad donde he vivido siempre. Y empezaré contándoles que Bogotá cuenta con alrededor de 8 millones de habitantes, pero es Bogotá una ciudad que cuenta con unas condiciones específicas que han influido especialmente o significativamente, perdón, en el proceso de transformación de las estructuras, tipologías y dinámicas familiares en el contexto contemporáneo. Como les había indicado, Bogotá cuenta con unas características sociodemográficas particulares que son relevantes para analizar las transformaciones que se han dado a través de los años en las familias colombianas. En este caso encontramos que en Bogotá existe una pluralidad cultural y étnica muy amplia. En esta ciudad confluyen personas de diferentes etnias, de diferentes culturas. Encontramos afrodescendientes, indígenas, personas migrantes con otras nacionalidades. Encontramos también personas que vienen de otras regiones del país. También encontramos una marcada desigualdad económica entre clases sociales, es decir, existe una alta concentración en zonas de ingresos, es decir, personas con alto nivel económico, pero también encontramos zonas que son muy vulnerables. Encontramos que Bogotá está compuesta o tiene una variada composición demográfica, es decir, en este momento existe una amplia base de chicos o de jóvenes, pero también existe una creciente proporción de adultos mayores. En cuanto a las condiciones de vida y recursos en Bogotá, encontramos que existe una desigualdad en los accesos a los servicios públicos, es decir, existen brechas en agua potable, en salud, en saneamiento básico. Encontramos hacinamiento, esto provocado con problemas en barrios populares con viviendas precarias y con falta de espacio adecuado. Además, que encontramos que en Bogotá también existe una alta movilidad social. ¿Qué quiere decir esto? Que existe un incremento en cambios de estrato social impulsados por la educación, empleos y políticas públicas. Y a eso se le suma también factores migratorios y desplazamiento, como son la migración interna, el desplazamiento forzado y la movilidad pendular, es decir, todas las personas que vienen de diversos pueblos aledaños a la ciudad a trabajar. Encontramos la migración interna, que es la llegada de personas de otras regiones en busca de mejores oportunidades, y también el desplazamiento forzado, que es impulsado por los conflictos armados y los desastres naturales. Bueno, en este punto quiero hacer énfasis sobre cómo era la familia tradicional bogotana, que se caracterizaba principalmente por ser nuclear extensa. Eran familias con amplias generaciones bajo el mismo techo, vivían los papás, los abuelos, los tíos, los hijos. Hoy están, como nos podemos dar cuenta, más centradas en solo padres e hijos, pero también existía una marcada definición de los roles de géneros, es decir, el papá o el padre era el proveedor, la mamá siempre estaba en casa cuidando a los hijos, es decir, era una familia patriarcal en donde la autoridad indiscutible la llevaba al padre, es decir, tomaba las decisiones importantes en la familia delegando la opinión de los hijos y de la esposa. En cuanto a la dinámica familiar, era más evidente que había una jerarquía y un respeto hacia los mayores. Existían valores conservadores como la honestidad, lealtad, respeto e importancia familiar, que eran primordiales dentro de las familias. Existía una alta religiosidad, el catolicismo era el pilar central de las familias en Bogotá. Existía una unión familiar y apoyo mutuo entre los miembros y una transmisión de valores y costumbres familiares a través de las generaciones por los abuelos. Aunque aún esta tipología de familia tradicional se ha mantenido en Colombia, es notable que existe
una transformación, una evolución en las familias a través de los años. De esto da cuenta el Observatorio de la Familia, en donde se hace un estudio entre 2010 y 2022 de las tipologías familiares en Colombia, en donde se hacen unos hallazgos muy interesantes, que es como la dominancia de los hogares nucleares a través de los años, es decir, todavía predomina, a un aumento gradual de los hogares unipersonales, pero también es notable que hay una disminución de las familias extensas y compuestas, pero que se presenta una estabilidad en otras tipologías como la no familiar y la sin núcleo. Estos datos dan cuenta de la situación a nivel general en Colombia, pero en Bogotá, durante el año 2022 se observó también que las familias nucleares representan el porcentaje más alto, lo que indica que los hogares bogotanos están aún compuestos por padres e hijos, que las familias extensas, aunque son en menor cantidad, existen aún y todavía conviven personas de varias generaciones bajo el mismo techo. También vemos que las familias unipersonales vienen en aumento, es decir, personas que vienen conformadas por hogares conformados por una sola persona. En este caso encontramos el caso de personas que viven solo con sus mascotas. Familias sin núcleo, es decir, este tipo de familia no cuenta con una pareja o una relación parental, pero también están presentes en Bogotá. Y comparándolas con otras regiones de Bogotá, encontramos que con Bogotá y otras regiones existen similitudes en donde siempre va a predominar las familias nucleares, aunque hay diferentes tipologías y diferencias familias, existe una diferencia entre la Orinoquía, la Amazonía y la Pacífica, en donde se muestra una mayor proporción de familias extensas en comparación con Bogotá. Es decir, en estas zonas, en comparación con Bogotá, todavía se encuentran familias extensas, es decir, viven abuelos, hermanos, primos, tíos bajo un mismo techo. ¿Qué posibles explicaciones le podemos dar a esto? Pues que existe una variación en las estructuras familiares por diversos factores como la urbanización, factores socioeconómicos, es decir, el nivel de desarrollo socioeconómico de la región, la educación, las oportunidades laborales que pueden influir básicamente en la formación de las personas y de la familia. Factores culturales también son importantes, que cuentan en las tradiciones y las costumbres de cada región, y la migración, que son los movimientos migratorios que pueden alterar la composición de las familias colombianas. Con los datos anteriores nos podemos dar cuenta de las transformaciones que han sufrido las familias en contexto colombiano, especialmente en la de Bogotá, enfocándonos en las siguientes. ¿Cómo han cambiado las familias? En su estructura familiar, pues, como habíamos notado anteriormente, diversidad, tipología, familias nucleares, extensas, monoparentales, unipersonales, familiares de no núcleo. Las familias ahora son más pequeñas, es decir, antes las parejas tenían 2, 3, 4 hijos, ahora escasamente tienen uno. También podemos ver que entre la estructura familiar prevalece la jefatura femenina, esto debido también a la alta participación femenina en el mercado laboral, es decir, las mujeres ya tienen la posibilidad de aportar económicamente en casa, lo que les da un poder y un lugar en los hogares, dejando atrás los hogares patriarcales. También podemos ver que existe un alto envejecimiento de la población, es decir, ya los abuelos eh, están viviendo solos o con las familias, pero tienen una menor participación y una menos autoridad dentro dentro de los hogares. En cuanto a las dinámicas familiares, encontramos que esto se da gracias a un alto individualismo, el cambio de los roles de género, las relaciones afectivas, la influencia de las nuevas tecnologías y de la globalización también han sido un factor determinante en las dinámicas familiares, es decir,
ya las familias o los hijos emigran a otros países, pero gracias a las tecnologías se mantienen en contacto y obviamente existen unos desafíos en las dinámicas familiares en cuanto a la conciliación de trabajo y familia, es decir, ya anteriormente los papás trabajaban únicamente y las mamás quedaban en casa. Ahora, para mantener un hogar deben trabajar papás y mamás para poder solventar los gastos económicos. Entonces, como factores que influyen en la estructura y dinámica familiar encontramos básicamente los contextos socioeconómicos, la urbanización, los cambios culturales y la globalización, y también un aspecto importante son las políticas públicas que han influido también en las decisiones familiares. En esta fase de la exposición quiero dar cuenta de qué factores han impactado las familias. En eso encontramos, como les había indicado, la tenencia de mascotas que se han convertido en hijos. Son parejas jóvenes que ya no quieren tener hijos y deciden adoptar gatos, perros, humanizándolos. Encontramos en la fase 2 se hicieron entrevistas donde existían migraciones, tanto como de Juliana, que vive en Chile con su esposo, como de mi hermano, que, que vive en Malta, pero que gracias a las tenencias de las redes sociales, de WhatsApp, la cercanía es bastante buena, no se siente la distancia y hay unos lazos afectivos muy amplios. Otros factores que impactan sobre las familias que nos dimos cuenta en las entrevistas de la fase 2 son las problemáticas, enfermedades, consumo de sustancias psicoactivas, el alcoholismo, delincuencia común. Eso nos dimos cuenta que problemáticas como el suicidio que afectaron al padre de Estefanía Urrego, que fue también entrevistada, produjo en su mamá un alcoholismo y de pronto unas situaciones difíciles para ella con sus hijos también. Y finalmente, factores que impactan sobre las familias, que fue el conflicto armado, que eso lo evidenciamos en la entrevista de Juliana, que nos cuenta que su abuelo fue asesinado durante la época de la narcoguerra de Pablo Escobar, haciendo que sus familias migraran a diferentes países, entre ellas está ella que viajó a Chile, influenciada pues por todo este tema del conflicto armado. Entonces, gracias a todos ustedes. Y esta fue como un breve análisis de cómo esas transformaciones familiares se han dado a través de los años y que han sido influenciadas por diversos contextos actuales. Muchísimas gracias.